El 40% de los nigerianos utiliza brujería al menos una vez al año. Aunque el Islam y el cristianismo prohíben la brujería, millones la emplean en su vida diaria. En este video definiremos la brujería nigeriana y mostraremos su doble naturaleza. Recorreremos los orígenes en las etnias Yoruba, Igbo y Hausa. Conoceremos a quienes canalizan orishas, alusi e iskoki. Aprenderemos cómo funciona la adivinación con iquines y conchas cowrie. Descubriremos el poder de las ofrendas, sacrificios y la sangre. ¿Por qué una práctica criminalizada sigue siendo el recurso de tantos? Este es el canal del brujo Efraín Balak. Les doy la bienvenida. Aquí exploramos el lado arcano de la historia, la filosofía y la brujería. El índice, como siempre, está en la descripción de este video. ¿Cómo coexiste la brujería con el panorama religioso actual de Nigeria? Hoy, la nación se divide principalmente entre dos grandes religiones abrahámicas: el Islam, predominante en el norte, y el cristianismo, con una fuerte presencia en el sur. Estadísticamente se estima que alrededor del 50% de la población es musulmana, y entre el 45% y el 50% es cristiana, dejando un pequeño porcentaje que se identifica oficialmente con las religiones tradicionales. Pero aquí es donde la situación se vuelve fascinante y compleja, y donde se revela la resiliencia de la cosmovisión ancestral. En la superficie, tanto el Islam como el cristianismo ortodoxos a menudo condenan las prácticas tradicionales como paganismo o idolatría. Sin embargo, en la práctica, en la vida cotidiana de millones de nigerianos, no existe una separación tan clara. Lo que encontramos es un crisol de creencias. Es común que una persona que se identifica devotamente como cristiana o musulmana, cuando se enfrenta a una enfermedad persistente, a una desgracia inexplicable o a un enemigo poderoso, recurra al conocimiento de un babalawo, un dibia o un practicante de bori. La cosmovisión tradicional a menudo funciona como el sistema de creencia básico, la explicación a las complejidades de la vida que las otras religiones no siempre abordan de manera satisfactoria. Es en este contexto que la brujería nigeriana opera y se manifiesta. Y es desde aquí que iniciaremos nuestro recorrido. Primero, definiremos qué es realmente la brujería en sus propios términos, como una fuerza dual cuyo carácter depende de la intención del practicante. Luego exploraremos sus raíces históricas en las grandes etnias, Yoruba, Igbo y Hausa. Nos adentraremos en el mundo invisible para conocer a sus habitantes, los orishas, los alusi, los iskoki y fundamentalmente los ancestros. Desvelaremos cómo una persona es llamada a este sendero a través de la herencia o la iniciación. Nos sumergiremos en las prácticas del sagrado intercambio, detallando los métodos de adivinación y el propósito de las ofrendas. Abriremos el arsenal del brujo examinando la herbolaria sagrada, el ogun, el yuyu y otras técnicas. Escucharemos el poder de la palabra encarnada en incantaciones y relatos de encuentros con lo oculto. Y finalmente abordaremos la ética y la responsabilidad que este camino exige, y cómo este legado ancestral sobrevive y se transforma en el mundo de hoy. Lo que están a punto de aprender no es un conjunto de supersticiones exóticas, es la ciencia de una realidad diferente.
una que es tan válida y funcional para sus practicantes como cualquier otra. Y vamos a explorarla juntos. La magia negra en nigeriana. Iniciemos este viaje despejando las nieblas de la desinformación. Cuando se menciona la brujería nigeriana, la mente occidental tiende a evocar imágenes distorsionadas, a menudo teñidas de una negatividad. Es crucial comprender que la brujería no es sinónimo de magia negra, ni se limita a la idea de maleficium, un término latino que se refiere específicamente al daño mágico y que fue central en la persecución de brujas en Europa, como se detalla en textos históricos como el Malleus Maleficarum, el martillo de brujas de 1487. La realidad es mucho más profunda. En su núcleo, la brujería nigeriana es una fuerza fundamental. Es un poder psíquico, una energía inherente al universo y a ciertos individuos. No es una práctica aprendida de un libro de hechizos malignos, sino una capacidad, a veces innata, a veces desarrollada, para interactuar con la realidad. Algunos académicos, al estudiar estas tradiciones, han utilizado términos como ciencia oculta africana para intentar describir su complejidad y sistematización, reconociendo que ofrece un marco para entender eventos que de otro modo carecerían de explicación, desde enfermedades súbitas hasta cambios en la fortuna o tensiones comunitarias. Este poder en sí mismo no es intrínsecamente maligno o negativo. Su naturaleza moral se define por la intención de quien lo ejerce y el propósito de su aplicación. Pensemos en el fuego. Puede proporcionar calor y cocinar alimentos, o puede destruir. La brujería como fuerza es similar. Para dar un ejemplo concreto de esta fuerza, consideremos el concepto yoruba del Ashe. El Ashe es la energía sagrada, la fuerza vital que emana de Olodumare, el ser supremo en la cosmología yoruba. Es el poder que anima toda la creación y la autoridad espiritual que permite la manifestación, que la palabra se convierta en acto. Los orishas, las deidades yoruba, son portadores y canalizadores de grandes cantidades de Ashe. Los practicantes iniciados, como los babalawos, sacerdotes de Ifá, aprenden a trabajar con esta energía. La capacidad de manejar el Ashe es, en muchos sentidos, la base del poder mágico en esta tradición. Dada su naturaleza como poder fundamental, la brujería nigeriana presenta una dualidad inherente. Cuando un curandero tradicional utiliza su conocimiento y su Ashe para sanar, proteger o traer prosperidad, estamos viendo su faceta benéfica. Históricamente, en muchas comunidades africanas, aquellos con habilidades para asegurar buenas cosechas o éxito en la caza eran figuras vitales y respetadas. Sin embargo, esta misma fuerza puede ser dirigida hacia fines destructivos si la intención del practicante es egoísta o malévola. Es entonces cuando se habla de magia dañina. La distinción no radica en la fuente del poder, sino en su uso. Es imposible entender la percepción actual de la brujería nigeriana sin considerar el impacto de la colonización y la influencia cristiana. Estas fuerzas externas impusieron una visión del mundo que demonizó activamente sus prácticas espirituales. La brujería fue equiparada con el satanismo y la herejía, despojándola de cualquier connotación positiva y sembrando un miedo que aún persiste. El trabajo de antropólogos como E. Evans Pritchard en su estudio Witchcraft, Oracles and Magic Among the Asande, aunque centrado en otra región africana, ilustra cómo las creencias en la brujería forman sistemas lógicos coherentes dentro de sus propias culturas.
algo que a menudo fue ignorado o malinterpretado por las autoridades coloniales. A pesar de estas distorsiones históricas, para quienes practicamos y conocemos estas tradiciones, la brujería es una realidad viva y operante. No es una superstición, sino un sistema de conocimiento práctico que permite interactuar con un mundo espiritual que coexiste e influye constantemente en el nuestro. Es una cosmovisión que reconoce la interconexión de todo y ofrece caminos para comprender y navegar las complejidades de la vida. Al descorrer este velo, no solo examinamos creencias antiguas, sino que abrimos la puerta a una comprensión más profunda del poder y la realidad. Vamos a hacer un breve paréntesis para comentarte. La mayoría de las personas que me contactan, que no son pocas, me han pedido que explique más sobre demonología, entes y deidades que pueden ayudar en las intenciones del amor. Es por esa razón que me he tomado la molestia de crear la guía más completa que podrás encontrar sobre entes y demonios del amor. Incluye el sigilo correspondiente por cada uno y la forma de invocación para que pueda ayudarte. Es una guía muy completa. Este material lo dejo en un enlace en la descripción. Por otro lado, si te interesa profundizar más en la magia negra, tenemos un grupo privado donde está, por así decirlo, mi aquelarre de aprendices. Ahí conversamos y debatimos temas más profundos de la brujería. Las plazas son limitadas. El enlace también está en la descripción. Finalmente, si te interesa contactarme para algún trabajo de cualquier tipo, mi único correo es efraimbalak@gmail.com y mi única web es efraimbalak.org. No intenten comunicarse por otro medio. Gustoso les atenderé. Tengan en cuenta, por favor, que muchas personas intentan contactarse conmigo y a veces me resulta demoroso responder a todos, pero siempre lo hago. Para acabar, incluyo en la caja de descripción un regalo si están interesados en la magia negra y los hechizos de amor. Continuemos. Las raíces históricas de la magia en Nigeria, Yoruba, Igbo, Hausa. Una vez que hemos comenzado a descorrer el velo sobre la verdadera naturaleza de la brujería nigeriana, reconociéndola como una fuerza y no simplemente como un acto de maldad, es esencial que viajemos atrás en el tiempo para entender sus raíces históricas. Este conocimiento es un legado ancestral que ha fluido a través de generaciones en las tierras que hoy conforman Nigeria. La creencia en la brujería, en la capacidad humana de interactuar con el mundo espiritual y de manejar poderes que trascienden lo ordinario, es un elemento central de su visión del mundo, como lo atestiguan numerosos estudios etnográficos y antropológicos. Es fundamental comprender que, antes de la imposición de las fronteras coloniales y de la llegada masiva de influencias religiosas externas, la brujería y las prácticas mágicas estaban profundamente entrelazadas con las estructuras de poder y la vida cotidiana en la Nigeria precolonial. Estamos hablando de un periodo anterior a la intensificación del control europeo, aproximadamente antes de la década de 1870. En ese entonces, la autoridad de los líderes, ya fueran reyes, jefes de clanes o ancianos respetados, no se basaba únicamente en la fuerza militar, la riqueza o el linaje. A menudo, una parte crucial de su legitimidad y de su capacidad para gobernar residía en su conexión percibida con el mundo espiritual y en su habilidad para acceder a poderes sobrenaturales. Estos poderes no eran vistos como algo ajeno o exclusivamente negativo. Podían ser utilizados para asegurar la fertilidad de la tierra,
garantizar el éxito en la casa, proteger a la comunidad de desastres o enemigos, impartir justicia y mantener el orden social. Por supuesto, como toda forma de poder, también existía la posibilidad de su uso para fines egoístas o dañinos, pero la brujería, en este contexto, era una herramienta consultiva, un medio para explicar lo inexplicable y para navegar las incertidumbres de la existencia. Un ejemplo histórico lo encontramos en el antiguo imperio Oyo de los Yoruba, donde el Aláàfin, rey, consultaba regularmente a los babalawos, sacerdotes de Ifá, para tomar decisiones cruciales para el reino. Ahora bien, Nigeria es una nación de una extraordinaria diversidad étnica, y esta diversidad se refleja en la riqueza y variedad de sus tradiciones mágicas, aunque existen principios comunes que subyacen a muchas de estas prácticas, como la creencia en un mundo espiritual activo y la posibilidad de interacción humana con él. Cada grupo cultural ha desarrollado sus propios sistemas, deidades y especialistas. Vamos a explorar brevemente 3 de las etnias más influyentes y sus legados mágicos. Primero, nos encontramos con el pueblo Yoruba, cuya influencia cultural se extiende principalmente por el suroeste de Nigeria y ha trascendido las fronteras africanas, dando origen a religiones sincréticas como la santería en Cuba y el candomblé en Brasil, debido a la diáspora forzada durante la trata transatlántica de esclavos. La espiritualidad yoruba es compleja y está centrada en la veneración a Olodumare, el Ser Supremo, la fuente de todo Ashe. Dado que Olodumare es considerado demasiado vasto y remoto para la interacción humana directa, la comunicación y el culto se dirigen principalmente a los orishas. Los orishas son deidades poderosas, emanaciones de Olodumare, que gobiernan sobre aspectos específicos de la naturaleza y de la vida humana. Por ejemplo, Changó es el orisha del trueno y la justicia. Yemayá es la madre de las aguas y la fertilidad. Y Ogún es el orisha del hierro, la guerra y el trabajo. La clave para entender la voluntad de los orishas y para navegar la vida de acuerdo con el destino personal, conocido como Ori, reside en el sistema de adivinación de Ifá. Ifá es un corpus de conocimiento extraordinariamente vasto y antiguo, compuesto por 256 categorías o signos principales llamados Odú, cada uno conteniendo miles de versos, historias y prescripciones rituales. Los sacerdotes de Ifá, los babalawos, literalmente padres de los secretos, son eruditos que dedican muchos años, a menudo décadas, a memorizar e interpretar esta sabiduría. En la tradición yoruba, el poder mágico puede ser una cualidad heredada a través del linaje, o puede ser adquirida a través de una rigurosa iniciación en el culto de un orisha particular, o en el sacerdocio de Ifá. Se reconoce la existencia de individuos con habilidades especiales, tanto para el bien como para el mal, y la sociedad cuenta con especialistas, como los Onisejgun, curanderos, que ofrecen remedios y protección contra influencias negativas. Desplazándonos hacia el sureste de Nigeria, encontramos al pueblo Igbo. La sociedad Igbo tradicionalmente se ha organizado de manera más descentralizada que la Yoruba, con muchas comunidades gobernadas por asambleas de ancianos y títulos honoríficos en lugar de reyes centralizados. Su religión tradicional se conoce como Odinani. En la cima del panteón Igbo se encuentra Chukwu, el gran espíritu o Dios supremo, creador de todas las cosas. Por debajo de Chukwu existen numerosas deidades y espíritus menores conocidos como Alusi o Arusi Agbala. Cada Alusi tiene su propio dominio e influencia,
Por ejemplo, Ala, también llamada Ani o Ale, es la diosa de la tierra, la fertilidad, la moralidad y la justicia, y es quizás la Alusi más venerada y fundamental en la vida Igbo. La creencia en la brujería, conocida como Amusu en lengua Igbo, está profundamente integrada en su cosmovisión. El Amusu no es simplemente una creencia en hacer el mal. Es un concepto que se utiliza para explicar una amplia gama de desgracias, desde enfermedades persistentes hasta muertes inexplicables o fracasos en los negocios. También funciona como un poderoso mecanismo de control social, disuadiendo comportamientos antisociales por temor a ser acusado de brujería. Los especialistas espirituales en la sociedad Igbo son los Dibia. Un Dibia puede ser un herbolario, Dibia Ogwu, un adivino, Dibia Afa, o un sacerdote que realiza sacrificios y rituales, Dibia Aja. Ellos son los guardianes del conocimiento ancestral, los que pueden diagnosticar las causas espirituales de los problemas, incluyendo aquellos atribuidos a la Musu, y los que pueden prescribir los remedios y rituales necesarios para restaurar la armonía. Finalmente, en el norte de Nigeria, el pueblo Hausa tiene una rica historia espiritual que precede a la llegada y consolidación del Islam. La religión animista tradicional de los Hausa es conocida como Bori. El Bori se centra en el culto a una vasta jerarquía de espíritus llamados Iskoki, singular Iska, que también son conocidos por el término de origen árabe Al-Hanu o Jin. Se cree que estos Iskoki habitan en el entorno natural, en rocas, árboles, ríos, vientos, y que tienen la capacidad de influir directamente en la vida de los seres humanos, tanto para bien como para mal. Pueden otorgar salud, fertilidad y prosperidad, pero también pueden causar enfermedades, locura o desgracias, si son ofendidos o si un individuo es particularmente vulnerable a su influencia. Una característica central del culto Bori es la posesión espiritual, donde los Iskoki montan o poseen a sus devotos durante ceremonias rituales que involucran música, cantos y danzas específicas. Las Sinna, o sacerdotisas principales del Bori, un título que se traduce como Madre de todos nosotros, eran figuras de gran importancia, responsables de organizar y dirigir estos rituales a través de los cuales los espíritus podían comunicarse, ofrecer curación y adivinación. Aunque el Islam ortodoxo intentó suprimir el Bori, la tradición demostró una notable resiliencia, adaptándose y en muchos casos coexistiendo o incluso sincretizándose con las creencias islámicas, especialmente en las prácticas populares y entre las mujeres. Estas tres tradiciones, Yoruba, Igbo y Hausa, aunque distintas, comparten un hilo conductor, el reconocimiento de un mundo espiritual activo e influyente y la existencia de individuos con la capacidad de interactuar con ese mundo. La historia de la magia en Nigeria es, por tanto, una historia de diversidad, profundidad y una continua adaptación a los cambios sociales y religiosos. No es un monolito, sino un mosaico de conocimientos ancestrales que ha sobrevivido y sigue informando la vida de millones de personas. Deidades, espíritus y ancestros de Nigeria. Tras explorar las raíces históricas de la magia nigeriana, es esencial comprender el escenario donde ésta se desenvuelve, su cosmovisión. Empecemos por la tradición yoruba, que posee un panteón espiritual rico y bien definido. En la cúspide se encuentra Olodumare, el Ser Supremo, el creador de todo y la fuente última de Ashe, la fuerza vital.
Olodumare es tan vasto y trascendente que la interacción humana se dirige principalmente hacia los orishas. Los orishas son deidades poderosas, emanaciones de Olodumare, que gobiernan sobre las fuerzas de la naturaleza y los diferentes aspectos de la vida humana. No son dioses separados en el sentido de un politeísmo simple, sino facetas interconectadas de la divinidad única. Cada orisha tiene su propio dominio. El Ewa, también llamado Eshu o el Ewa, es el dueño de los caminos y las puertas, el mensajero divino cuya autorización es necesaria para que cualquier ritual prospere. Changó es el orisha del trueno, el fuego y la justicia viril. Yemayá es la gran madre oceánica, símbolo de fertilidad y protección. Oshun rige los ríos, el amor, la belleza y la riqueza. Es vital comprender que los orishas no son figuras estáticas ni puramente benévolas. Poseen una naturaleza dual, pudiendo ofrecer grandes bendiciones o manifestar su disgusto si se les falta al respeto o se ignoran sus preceptos. Su respuesta está ligada a la conducta humana y al cumplimiento de los pactos rituales. Dentro de este universo espiritual yoruba, también reside una fuerza femenina de poder primordial y a menudo temible. Las Iyami o Shoronga, conocidas también como Aye, en su acepción de poder femenino ancestral, o las ancianas de la noche. Ellas representan el poder profundo de la tierra, la noche y la brujería, y su influencia es inmensa, siendo capaces tanto de crear como de destruir. Su conocimiento es uno de los más celosamente guardados. Si nos trasladamos a la cosmovisión Igbo, encontramos a Chukwu como el gran espíritu, el Dios supremo y creador. Al igual que Olodumare, Chukwu es a menudo percibido como una entidad algo distante, y la interacción espiritual más cotidiana se establece con los Alusi. Los Alusi son deidades menores o espíritus que pueden personificar fuerzas de la naturaleza, principios morales o incluso ancestros deificados que han alcanzado un estatus especial. Cada comunidad puede tener sus Alusi tutelares particulares, siendo Ala, la diosa de la tierra, la moralidad y la fertilidad, una de las más universalmente veneradas y esenciales para la vida Igbo. Un aspecto distintivo de ciertas creencias Igbo, especialmente en el contexto de la Musu, brujería, es la teriántropy, la creencia en la capacidad de ciertos individuos de transformar su forma física o la de su esencia espiritual en la de un animal como serpientes, aves de rapiña o felinos. Estas transformaciones, se dice, pueden tener diversos propósitos, desde el espionaje hasta el ataque. Esto no se ve como una fantasía, sino como una manifestación del poder y la conexión fluida entre los reinos. En las tradiciones Hausa del norte, el mundo espiritual está animado por los jinn, término de origen árabe, o en la lengua Hausa más antigua, los iskoki. Estos son espíritus que, según el culto Bori, tienen una influencia directa y poderosa en la vida de las personas. Se cree que los iskoki habitan en elementos del paisaje natural, rocas, árboles, fuentes de agua, y pueden controlar la salud, la fertilidad, la fortuna e incluso desatar calamidades si son provocados. El panteón Bori es extenso, con espíritus que representan desde fenómenos naturales hasta roles sociales, reflejando la historia y las interacciones culturales del pueblo Hausa. La comunicación con estos espíritus se logra principalmente a través de rituales de posesión, donde los iskoki montan a sus devotos. Finalmente, uniendo todas estas diversas tradiciones, encontramos la veneración fundamental y universal a los ancestros. En la perspectiva nigeriana, la muerte no es un final, sino una transición.
Aquellos que vivieron vidas rectas y recibieron los ritos funerarios apropiados se convierten en ancestros venerados y continúan siendo miembros activos e influyentes de su familia y comunidad. Los ancestros actúan como intermediarios cruciales entre los vivos y el mundo de las deidades. Ofrecen protección, guía y bendiciones, pero también pueden expresar su descontento si se les olvida o si se transgreden las normas familiares. Mantener una buena relación con los ancestros a través de ofrendas, libaciones y el recuerdo de sus nombres es esencial para el bienestar y la continuidad del linaje. Es común escuchar relatos de ancestros que se comunican a través de sueños o que intervienen de formas sutiles para ayudar a sus descendientes. En muchas ceremonias importantes, como se ve en las prácticas derivadas de la tradición yoruba, el primer acto es siempre rendir homenaje a los muertos, Egun, antes de dirigirse a los orishas. Comprender la existencia y la naturaleza de estas deidades, espíritus y ancestros es la base para entender la lógica de la brujería nigeriana. No se trata de una invocación ciega de fuerzas desconocidas, sino de un sistema de relaciones complejas y codificadas con un universo espiritual que es tan real y tangible para sus practicantes como el mundo que pisamos. Iniciación de practicante de brujería. Una vez que hemos contemplado el vasto mundo invisible y las entidades que lo pueblan, la pregunta que naturalmente sigue es: ¿cómo se establece una conexión con este reino? ¿Cómo una persona común se convierte en un practicante, en alguien capaz de entender y manejar las fuerzas inherentes a la brujería nigeriana? Permítanme ser claro. Este no es un camino que se elige por un simple antojo o curiosidad pasajera. El convertirse en un auténtico conocedor de estos misterios es un proceso de transformación profunda, a menudo un destino que resuena en lo más íntimo del ser y que exige una respuesta comprometida. Una de las formas más directas y a veces ineludibles de ingresar a este sendero es a través de la herencia. En numerosas tradiciones nigerianas, y de manera muy marcada entre los yoruba, la predisposición hacia el poder mágico y ciertas habilidades espirituales puede ser un legado transmitido de generación en generación, como una cualidad que fluye en la sangre familiar. De forma similar, aunque en un contexto geográfico distinto, estudios antropológicos clásicos como los realizados por E. Evans Pritchard sobre los Asande de África Central describen cómo la capacidad para la brujería se consideraba un atributo físico heredable. Esto no significa que una persona nazca siendo un brujo o bruja consumada, sino que posee una afinidad innata, una semilla espiritual que, si es reconocida y cultivada, puede florecer en un poder considerable. Es común que un niño que desde temprana edad manifiesta dones particulares, como sueños con un significado profundo, una conexión inusual con la naturaleza o una sensibilidad aguda a las energías del entorno, sea identificado como portador de este legado. Sin embargo, la herencia no es la única puerta de acceso. Quizás la vía más común y estructurada para formarse como practicante es la iniciación. Este no es un mero ritual, es un compromiso sagrado y transformador, a menudo un proceso largo, exigente, y que implica una inversión considerable de tiempo y recursos. La iniciación representa una muerte simbólica del antiguo yo y un renacimiento a una nueva conciencia, a un nuevo rol y a nuevas responsabilidades dentro de la comunidad y el cosmos.
La naturaleza específica de la iniciación varía según la tradición particular y la deidad o espíritu específico al cual el individuo se consagra. En la tradición yoruba, el proceso conocido como hacer el santo o cariocha es una de las iniciaciones más conocidas y reverenciadas. Comienza con una consulta adivinatoria exhaustiva para determinar cuál es el orisha tutelar del individuo, el orisha que rige su cabeza y guiará su camino espiritual. A esto le sigue una serie de ceremonias complejas y secretas que pueden incluir purificaciones, la entrega de collares sagrados, eleques, que simbolizan la conexión con los orishas, y la realización de sacrificios y ofrendas específicas. Se considera que durante la ceremonia culminante de consagración, el Ashe, la fuerza vital y el poder del orisha desciende y se asienta en el iniciado, transformándolo. En el culto Bori del pueblo Hausa, la iniciación puede ser buscada como medio de sanación para dolencias que se atribuyen a la influencia de los iskoki, espíritus, o puede surgir de una conexión hereditaria con un espíritu particular que llama a un miembro de la familia para que le sirva. A través de este proceso de iniciación, la persona aprende a vivir en armonía con el espíritu o los espíritus a los que se dedica, a comprender sus requerimientos y a actuar como un canal para su poder y comunicación durante los rituales de posesión. Para un dibia en la tradición Igbo, convertirse en un practicante reconocido es una vocación que está intrínsecamente ligada a la comunidad. No es solo un desarrollo espiritual individual, implica un compromiso con el bienestar colectivo y una profunda conexión con la tierra, Ashani, y las fuerzas espirituales que la animan. La formación de un dibia es un largo aprendizaje con un maestro experimentado, durante el cual se domina el conocimiento de las hierbas medicinales y mágicas, los diversos métodos de adivinación, los complejos rituales y las leyes espirituales que rigen la interacción con el mundo invisible. Además de la herencia y la iniciación formal, existen también vías menos convencionales, a veces más súbitas o inesperadas, a través de las cuales una persona puede adquirir o despertar sus poderes latentes. Entre algunos grupos Hausa, por ejemplo, se relata la creencia de que uno puede convertirse en un maye, una figura a menudo asociada con la capacidad de ejercer una brujería potente, incluyendo la de comer almas, al ingerir deliberadamente ciertos objetos o sustancias como los kankara. Estos son descritos como una especie de guijarros o gránulos de colores que, según se dice, un maye ya existente puede producir de su propio estómago y ofrecer a un aspirante. Esta creencia subraya la idea de que el poder puede, en algunos casos, ser transferido o activado mediante la asimilación de una esencia material que ha sido cargada espiritualmente. Hay narrativas, transmitidas con la seriedad de experiencias vividas, sobre individuos, a menudo niños, que experimentaron un despertar abrupto de sus habilidades después de consumir alimentos aparentemente ordinarios que habían sido preparados o cargados ritualmente por una persona ya inmersa en estas artes. Un ejemplo que se repite en estos relatos es el ofrecimiento de pescado frito, o moin moin, un tradicional pastel de frijoles nigeriano, tras lo cual el receptor comienza a tener experiencias espirituales intensas, como sueños vívidos de naturaleza espiritual, la capacidad de ver o sentir presencias, o incluso de manifestar una influencia inexplicable sobre otros o sobre los acontecimientos. Estas historias, aunque puedan parecer extraordinarias,
reflejan la creencia profundamente arraigada en que el poder espiritual puede ser transmitido de maneras sutiles e inesperadas, y que el mundo físico puede servir como un conducto para lo metafísico. Incluso la práctica constante y disciplinada de ciertas austeridades, ayunos o la dedicación a rituales específicos puede, con el tiempo, desarrollar y potenciar las facultades psíquicas y espirituales de un individuo, abriendo canales de comunicación con el mundo invisible y afinando su capacidad para manejar las energías sutiles. Independientemente de la forma en que se manifieste el llamado, ya sea a través del linaje ancestral, la rigurosa puerta de la iniciación formal o un despertar más espontáneo e inesperado, el nacimiento del practicante marca el inicio de un camino que exige un aprendizaje continuo, una dedicación inquebrantable y una profunda responsabilidad. Es un compromiso con el manejo del poder y con el servicio a la comunidad y al mundo espiritual. Adivinación y ofrendas. Una vez que un individuo ha sido llamado al sendero espiritual, sea por herencia o iniciación, se abre una fase crucial, la interacción consciente con el mundo invisible. Pero ¿cómo se establece este diálogo? ¿Cómo se interpretan los mensajes de las deidades y ancestros y cómo se mantiene una relación recíproca? La respuesta está en dos pilares de la práctica mágica nigeriana: la adivinación y las ofrendas. La adivinación es, sin duda, una de las artes más veneradas y cruciales dentro de estas tradiciones. Es importante que destierren la idea popular de la adivinación como un simple intento de predecir el futuro de manera sensacionalista. En el contexto nigeriano, la adivinación es un sistema profundo y estructurado para acceder a conocimiento que está oculto a la percepción ordinaria. Sirve para diagnosticar las causas espirituales subyacentes a los problemas que afligen a las personas, ya sean enfermedades, infortunios, conflictos o bloqueos en el camino de la vida. También es el medio para comprender la voluntad de los orishas, en la tradición yoruba, los alusi, en la tradición igbo, o los iskoki, en la tradición hausa, y para recibir una guía clara sobre las acciones necesarias para restaurar el equilibrio, la armonía y el bienestar, tanto a nivel individual como comunitario. Piensen en la adivinación como una brújula sagrada, un mapa que nos ayuda a navegar las corrientes a menudo invisibles que dan forma a nuestro destino y a nuestras circunstancias. En la tradición yoruba, el sistema de adivinación más complejo y respetado es Ifá. Su importancia es tal que la UNESCO lo ha reconocido como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Ifá no es solo un método oracular, es un vasto repositorio de la sabiduría, la historia, la mitología, la ética y la medicina del pueblo yoruba, encapsulado en 256 categorías principales conocidas como Odú, cada una de las cuales contiene miles de versos, historias y prescripciones rituales. Los sacerdotes de Ifá, los babalawos, que significa padres de los secretos, son eruditos que dedican muchos años, a menudo toda su vida, a memorizar, interpretar y aplicar esta profunda sabiduría. Para realizar una consulta de Ifá, el babalawo puede utilizar 16 nueces de palmas sagradas, llamadas siquines, o una cadena de adivinación con 8 piezas conocida como okpele. A través de un proceso ritual específico se determina el odú que rige la situación del consultante, y a partir de este, el babalawo interpreta los mensajes divinos y prescribe las ofrendas o epó necesarios para resolver el problema o alcanzar el objetivo deseado. Otro sistema de adivinación yoruba ampliamente utilizado es el Dilogun,
que emplea 16 caracoles cowrie. La forma en que caen estos caracoles permite a los sacerdotes y sacerdotisas consagrados, babaloshas e yaloshas, comunicarse directamente con los orishas y los ancestros para obtener respuestas y consejo. Para cuestiones más sencillas que requieren una respuesta de sí o no, se recurre al viagué, un método que utiliza 4 trozos de coco. El pueblo Igbo también cuenta con sus propios y sofisticados métodos de adivinación. Uno de los más prominentes es el Afa Ugiri, practicado por los Dibia Afa, los adivinos Igbo. Este sistema implica el uso de 4 cuerdas a las que se ensartan semillas de ugiri, o en algunas variantes, otras semillas o pequeñas piezas de madera o metal. El Dibia manipula estas cuerdas y, a través de complejos cálculos y la interpretación de patrones basados en un sistema de 16 palabras semilla o Mekapulu Afa, descifra mensajes del mundo espiritual, determina la fortuna de una persona y ofrece guía moral. Entre los Hausa, la adivinación a menudo se manifiesta de una forma muy directa durante los rituales del culto Bori, a través de la posesión espiritual. Como he mencionado anteriormente, durante estas ceremonias, los Iskoki, espíritus, pueden montar o poseer a los médiums entrenados y devotos. En este estado de trance, el espíritu habla directamente a través del médium, respondiendo preguntas, diagnosticando enfermedades, especialmente aquellas que se consideran de origen espiritual, y ofreciendo guía o advertencias a la comunidad o al individuo que ha solicitado la consulta. Las sacerdotisas Sina y otros practicantes experimentados son quienes determinan, basándose en la naturaleza del problema o la pregunta, cuándo y qué espíritus deben ser invocados. Tengo que recordarte que si necesitas contactarme por algún motivo, solamente tengo un correo y una web oficial. No hagas caso a ningún otro, por favor. Asimismo, ten en cuenta que la guía definitiva de los entes para el amor, el enlace a nuestro canal de aprendizaje y el regalo que les prometí está en la caja de descripción. La adivinación, por lo tanto, no es un acto de especulación. Es una ciencia sagrada, un arte que exige un conocimiento profundo de los sistemas oraculares, una intuición altamente desarrollada y, sobre todo, una conexión genuina y respetuosa con el mundo espiritual. He sido testigo en innumerables ocasiones de cómo una consulta de Ifá ha revelado con asombrosa precisión la causa oculta de un sufrimiento prolongado, quizás una ofensa olvidada a un espíritu ancestral o una energía negativa enviada por un enemigo, y ha proporcionado el camino exacto para su resolución. Estas no son casualidades. Son la prueba de un orden espiritual que responde cuando se le aborda con el conocimiento, el respeto y los protocolos adecuados. Y si la adivinación es el arte de escuchar la voz del mundo espiritual, las ofrendas, conocidas como adimu en la tradición yoruba, y los sacrificios son el arte de responder, de nutrir ese vínculo esencial y de mantener el equilibrio. En estas tradiciones, la relación con las deidades, los espíritus y los ancestros no es una vía de sentido único, es un intercambio recíproco y constante. Se opera bajo el principio fundamental de dar para recibir. Existe la convicción profunda de que las entidades espirituales, para mantener su poder, su vitalidad y su capacidad de influir positivamente en el mundo de los vivos, necesitan ser alimentadas, honradas y recordadas. Sin estos actos de devoción y reciprocidad se considera que no puede haber bendiciones duraderas.
prosperidad estable ni seguridad genuina. Las ofrendas pueden variar enormemente en su naturaleza y complejidad, dependiendo de la entidad espiritual a la que se dirigen, el propósito del ritual y, crucialmente, lo que haya sido prescrito por la adivinación. Pueden ser tan simples como un vaso de agua fresca, un elemento universal de vida y pureza, miel, que representa la dulzura y la atracción, aguardiente, que a menudo se usa para calentar o activar a los espíritus, frutas frescas, granos, tabaco o velas de colores específicos que resuenan con la energía de una deidad particular. Por ejemplo, a Oshun, la orisha yoruba del amor y la abundancia, se le suele ofrendar miel, calabaza y canela. A Elewa, el guardián de los caminos, se le pueden ofrecer dulces, juguetes, ya que a menudo se le asocia con la energía de un niño, o tabaco. También existen rituales más elaborados que pueden incluir el sacrificio de animales como pollos, palomas, cabras o carneros. Es de vital importancia entender que desde la perspectiva de estas tradiciones el sacrificio animal no es un acto de crueldad gratuita. La sangre del animal es considerada un vehículo extremadamente potente de Aché, la fuerza vital. Al liberar esta energía a través del ritual se busca revitalizar y potenciar a las deidades, sellar pactos espirituales, expiar transgresiones o solicitar bendiciones y protección de los ancestros y las divinidades. El acto del sacrificio es, en sí mismo, una forma de autoofrenda. Un acto que profundiza el compromiso y el sentido de deber con las entidades espirituales. Incluso la tierra misma, como entidad viva y sagrada, es honrada. Existe el ritual de dar de comer a la tierra, donde se realizan ofrendas directas al suelo, que pueden incluir sangre de animales, plantas y granos, en reconocimiento a la tierra como la fuente primordial de toda vida y sustento. La selección de cada ofrenda se realiza con un conocimiento meticuloso y un gran cuidado, pues cada orisha, cada lusi, cada iskoki o espíritu ancestral tiene sus propias preferencias, sus alimentos sagrados y también sus tabúes, aquello que no se le debe ofrecer bajo ninguna circunstancia. La experiencia directa del poder que se siente al realizar una ofrenda con la intención y la devoción correctas. La conexión palpable que se establece con el mundo invisible durante el ritual y los resultados a menudo tangibles y transformadores que se manifiestan después de haber cumplido con lo prescrito por el oráculo, son testimonios elocuentes de la eficacia de este sagrado intercambio. No se trata, como algunos podrían pensar erróneamente, de sobornar a los dioses o de manipularlos. Se trata de participar activamente en una economía espiritual, de mantener un flujo armonioso y constante de energía, respeto y comunicación entre el mundo humano y el divino. A través de la adivinación escuchamos con atención. A través de las ofrendas respondemos con gratitud y compromiso. Y en este diálogo sagrado y continuo reside la clave para una vida en equilibrio y alineación con las fuerzas profundas que rigen nuestra existencia. Herbolaria sagrada, Ogun, Yuyu y el poder de los elementos. Tras haber explorado el llamado al sendero espiritual y las formas de dialogar con lo divino a través de la adivinación y las ofrendas, es momento de adentrarnos en las herramientas y técnicas concretas que conforman los elementos del practicante de la brujería nigeriana. Estas se fundamentan en un conocimiento profundo del mundo material y en la habilidad para movilizar las energías de la naturaleza con el fin de manifestar intenciones específicas.
Comencemos con uno de los pilares más esenciales en estas tradiciones, la herbolaria sagrada. El conocimiento de las plantas, sus propiedades curativas, energéticas y mágicas, es un tesoro de valor incalculable que se ha transmitido de generación en generación. En Nigeria, prácticamente todas las especies de plantas nativas, desde la hierba más modesta hasta la raíz más oculta, tienen un uso específico dentro de la medicina tradicional y las prácticas rituales. En la tradición Igbo, este vasto cuerpo de conocimiento se conoce como Ogwu. Es importante entender que el Ogwu no se limita a la simple administración de remedios herbales para dolencias físicas. Implica una comprensión holística donde el tratamiento del cuerpo se entrelaza inseparablemente con la invocación de influencias espirituales y la restauración del equilibrio energético. De manera similar, el pueblo Yoruba posee un profundo y sofisticado conocimiento de Ewe Ati Egbo, que se traduce literalmente como hojas y raíces. Desde esta perspectiva, las hierbas no son simplemente conjuntos de compuestos químicos con efectos farmacológicos. Cada planta posee su propio espíritu, su propio Ashe, o fuerza vital. Por esta razón, la recolección y preparación de las hierbas para uso medicinal o mágico a menudo siguen protocolos rituales muy específicos. Algunas deben ser recogidas en momentos particulares del día o de la noche, bajo ciertas fases lunares, o acompañadas de invocaciones especiales destinadas a despertar y dirigir su poder inherente. Es una práctica común que las hierbas sean cargadas espiritualmente mediante encantamientos y la focalización de la intención del practicante, lo cual subraya la interconexión fundamental entre el plano físico y el metafísico en estas artes ancestrales. Permítanme ofrecerles algunos ejemplos concretos para ilustrar este punto. La hoja amarga, Vernonia amygdalina, es una planta ampliamente utilizada en toda Nigeria, no solo por sus bien documentadas propiedades medicinales para tratar afecciones como la malaria, la diabetes y diversos problemas digestivos, sino también como un ingrediente clave en baños de purificación destinados a limpiar energías negativas y proteger contra influencias malévolas. El árbol de Nim, Azadirachta indica, conocido en muchas culturas por sus potentes propiedades antibacterianas, antivirales y antimaláricas, también se emplea en la preparación de remedios y amuletos para la protección espiritual. En la tradición Igbo, existe una medicina protectora de notable fama llamada Emekapu, a veces conocida como Odieshi. Se cree que esta preparación, cuyo conocimiento es celosamente guardado, confiere a su portador una forma de invulnerabilidad ante ciertos tipos de agresiones físicas, como heridas de bala, Emekapu Egbe, cortes de machete, Mekapu MMA, o incluso ataques con objetos contundentes de madera, Mekapu Osisi. Esto no debe ser desestimado como simple folclore. Es el resultado de un conocimiento profundo sobre cómo combinar las propiedades energéticas de ciertas plantas y otros elementos para crear un escudo protector tangible. Dentro de la rica tradición yoruba, el término Ogun abarca un vasto y complejo sistema de conocimiento que incluye la medicina tradicional, la preparación de amuletos protectores y la creación de hechizos o encantamientos para diversos fines. El Ogun, al igual que el Ashe, la fuerza vital que lo anima y le da poder, posee una naturaleza inherentemente dual. Puede ser empleado para propósitos constructivos y benéficos, como la curación y la protección,
pero también puede ser utilizado para ejercer influencia sobre otros de maneras más directas o incluso coercitivas. Para la protección personal y la curación, se preparan aceites infundidos, ororo, en los cuales se maceran diversas hierbas, raíces, resinas y otros elementos en aceites portadores como el de palma o el de coco. Estos aceites son cuidadosamente cargados con intenciones específicas y se utilizan para ungir el cuerpo, velas, herramientas rituales o espacios sagrados. Los collares consagrados, eleques, que representan a los diferentes orishas, no son meros adornos, son poderosos amuletos de protección y símbolos de la conexión del iniciado con su deidad tutelar. Un preparado líquido de inmenso poder y sacralidad es el omiero. Esta es una mezcla compleja que incluye agua de lluvia, agua de río y agua de mar, junto con una gran variedad de hierbas sagradas específicas: aguardiente, miel, manteca de corojo, cascarilla, polvo de cáscara de huevo y otros ingredientes secretos. El omiero se prepara a través de un ritual específico que involucra cantos y rezos, y se utiliza para purificar personas y objetos, consagrar herramientas rituales y espacios sagrados, y también se bebe en ciertas ceremonias para recibir directamente el ashe de los orishas. Sin embargo, el Ogun también tiene su faceta de influencia directa. Existen preparados como el Mayehun, cuyo nombre se traduce aproximadamente como «no me niegues» o «no te resistas a mí». Este es un amuleto o encantamiento utilizado específicamente para influir en la voluntad de otra persona, para que conceda una petición, ya sea en asuntos de amor, negocios o dinero. Una preparación relativamente sencilla puede implicar el uso de conchas de cowrie y ciertas hierbas específicas que se muelen juntas y se utilizan de una manera particular. El afose es una forma más avanzada de Ogun, que se traduce como habla y se hará o decreto. Este preparado otorga un poder imperativo a la palabra hablada del practicante, haciendo que sus declaraciones se manifiesten. A menudo se prepara con una base de jabón negro, o sedudu, y se guarda dentro de un cuerno de animal, como el de carnero o antílope, conteniendo ingredientes extremadamente potentes como la cabeza de una cobra negra o un camaleón completo, que simbolizan la transformación y el poder de la palabra. Otro ejemplo de Ogun de influencia es el Hbetukbetu, un amuleto o encantamiento de naturaleza hipnótica que se utiliza para obligar a las personas a realizar acciones que normalmente no harían o a las que se resistirían. Y no podemos dejar de mencionar los poderosos Ogun diseñados para castigar la infidelidad, como el Magun, que significa no subas o rayo, o el Tesho. El Magun puede ser imbuido en un simple hilo o en una pequeña escoba que se coloca disimuladamente en el camino para que la víctima la cruce. Sus efectos pueden ser devastadores, variando según el tipo específico de Magun. Algunos pueden causar la muerte súbita si la persona infiel consume un alimento tabú después de la transgresión, como cacahuetes en algunas variantes, mientras que otros, como el Tesho, pueden provocar un embarazoso e inescapable estado de penis captivus, el atrapamiento del pene dentro de la vagina durante el acto sexual. Estos ejemplos, aunque algunos puedan parecer extremos o incluso alarmantes para una sensibilidad externa, sirven para ilustrar la seriedad, la potencia y la precisión con la que se maneja el conocimiento del Ogun. El concepto de Juju es un término ampliamente utilizado en África Occidental para referirse a una variedad de prácticas mágicas y amuletos.
y con frecuencia se asocia en la percepción popular externa con la magia negra o con prácticas consideradas siniestras. Sin embargo, en su esencia operativa, muchas prácticas de Juju se basan en un principio fundamental de la magia simpática conocido como contacto contagioso. Esta ley mágica postula que dos objetos o entidades que han estado en contacto cercano y significativo continúan manteniendo una conexión energética e influyéndose mutuamente incluso después de haber sido físicamente separados. Es por esta razón que elementos personales de un individuo, como cabellos, recortes de uñas, saliva, sangre, sudor o incluso una prenda de vestir que haya estado en contacto íntimo con su cuerpo y haya absorbido su esencia, pueden ser utilizados en rituales para ejercer una influencia sobre esa persona a distancia. Esta influencia puede ser tanto para bien, como en rituales de curación o protección a distancia, como para mal, para causar enfermedad, controlar su voluntad o atraer desgracias. El yuyú puede emplearse para preparar amuletos protectores cargados con estas esencias o para dirigir energías específicas hacia un individuo a través de estos vínculos. Su poder, al igual que el de otras formas de magia, reside en la comprensión profunda de estas leyes de conexión y en la capacidad del practicante para enfocar y dirigir la energía con precisión. Finalmente, en la tradición Hausa del norte de Nigeria, el término maita se refiere a una forma de hechicería o brujería que implica la obtención y el uso de un poder sobrenatural, a menudo con la asistencia o el pacto con espíritus considerados malignos, con el propósito de causar daño, enfermedad o incluso la muerte a otros, a menudo sin necesidad de contacto físico directo. Se habla de los maye, que son practicantes de maita, a veces descritos como comedores de almas, que pueden, según la creencia, producir de su propio estómago unos objetos de poder llamados kankara, una especie de guijarros o gránulos de colores, cuya ingestión puede iniciar a otra persona en estas artes oscuras. También se asocia la maita con los espíritus doguwa, entidades que se describen como chupadoras de sangre y que, según se cree, pueden ser controladas por maestros humanos que les suministran sangre, a menudo humana, a cambio de riqueza, poder e influencia. Frente a estas fuerzas potencialmente dañinas, la tradición Hausa también cuenta con su propio y robusto sistema de medicina tradicional y protección, conocido como Magani. El Magani abarca cualquier práctica o sustancia que sirva para restaurar o asegurar el bienestar y la salud, la filla. Desde preparados herbales y remedios minerales hasta consejos dietéticos, encantamientos protectores y rituales de purificación. A menudo el conocimiento del Magani es un legado familiar, transmitido de generación en generación, y representa la sabiduría acumulada para contrarrestar tanto las dolencias físicas como las aflicciones de origen espiritual. Este vasto arsenal del practicante de la brujería nigeriana, la herbolaria que extrae el poder sanador y protector de la tierra, el Ogun Yoruba que moldea la realidad con precisión a través de medicinas y amuletos, el Juju que teje lazos invisibles de influencia a través del contacto, y la comprensión de fuerzas como la Maita Hausa y sus contrapartes protectoras como el Magani, no es un conjunto de trucos o supersticiones sin fundamento. Es el resultado de un conocimiento profundo y empírico, acumulado a lo largo de siglos, una disciplina rigurosa en el manejo de las energías, y una conexión íntima e inquebrantable con las leyes sutiles que rigen el universo visible e invisible.
Son las herramientas con las que el practicante camina su sendero, buscando el equilibrio, la sanación, la protección o en algunos casos, ejerciendo una influencia que, como todo poder, debe ser manejada con la máxima sabiduría, discernimiento y responsabilidad. Incantaciones, maldiciones y bendiciones. Hemos examinado el arsenal tangible del practicante. Ahora nos enfocaremos en una herramienta fundamental y a la vez sutil, la palabra hablada. Y junto a ella, exploraremos las experiencias directas con el mundo oculto, que para nosotros no son fantasías, sino testimonios de la interacción con dimensiones más allá de lo ordinario. En la tradición yoruba, como he señalado anteriormente, el concepto de Ase o Ashe no solo se refiere a la fuerza vital universal, sino también a la autoridad espiritual que permite que la palabra se manifieste en la realidad. Cuando un babalawo o cualquier iniciado que posea suficiente Ase pronuncia una incantación, una bendición o incluso una maldición, no está simplemente emitiendo sonidos, está activamente moldeando la energía, dirigiendo su fuerza y decretando un resultado real, el preparado de Ogun conocido como Afose, que se traduce como habla y se hará, es la encarnación misma de este principio, una sustancia que imbuye las palabras del practicante con un poder imperativo, haciendo que sus decretos se cumplan. Las incantaciones son secuencias de palabras específicas, a menudo formuladas en lenguas sagradas o en formas arcaicas del lenguaje cotidiano, que han sido cuidadosamente transmitidas de maestro a discípulo a lo largo de incontables generaciones. Estas no son palabras elegidas al azar. Cada sílaba, cada entonación, cada ritmo ha sido calibrado para poseer una vibración particular que resuena con ciertas energías, deidades o espíritus específicos. Las incantaciones se utilizan para una multitud de propósitos, para invocar la presencia de espíritus, para consagrar amuletos y herramientas rituales, para potenciar las propiedades curativas de las hierbas medicinales, para erigir escudos de protección o para dirigir influencias benéficas o restrictivas. Recuerdo vívidamente cómo un anciano y sabio Dibia Igbo me enseñó que el simple nombre de una planta, cuando es pronunciado con la intención correcta, el conocimiento adecuado y el respeto debido, podía despertar el espíritu de esa planta y amplificar sus propiedades curativas de una manera que la simple recolección mecánica jamás podría lograr. Es el conocimiento de estas palabras de poder lo que a menudo distingue al verdadero iniciado, de la misma manera que la palabra tiene el poder de crear, sanar y bendecir, también posee, en manos de aquel que conoce los secretos y alberga la intención adecuada, la capacidad de restringir, dañar o destruir. Las maldiciones no son meras expresiones de enojo o mal deseo. Son directivas precisas, diseñadas para crear desequilibrio, enfermedad o infortunio en la vida de una persona o incluso de un linaje. La creencia en la eficacia de las maldiciones, y por consiguiente en la necesidad de protección contra ellas, está profundamente arraigada en la psique nigeriana. Por ejemplo, la preocupación por las llamadas maldiciones generacionales, aquellas que se cree que afligen a una familia a lo largo de varias generaciones debido a transgresiones graves cometidas por los ancestros, es una realidad con la que muchos practicantes deben lidiar. Y por supuesto, está el inmenso poder de la bendición. Una bendición es mucho más que un simple buen deseo o una palabra amable. Es una infusión de energía positiva con el propósito de proteger, fomentar la prosperidad y atraer el bienestar general.
Una bendición a menudo comienza con una declaración formal, con hablar bien de alguien o alabar a una deidad tutelar. Se cree firmemente que estas palabras, pronunciadas con fe y autoridad espiritual, poseen un poder inherente para atraer una vida colmada de bendiciones y alejar las influencias negativas. En consecuencia, para romper el efecto de una maldición, a menudo se requiere un proceso que va más allá de los simples rituales de limpieza. Puede implicar la confesión de fe, el arrepentimiento sincero por pecados o transgresiones, la práctica activa del perdón, tanto hacia otros como hacia uno mismo, la renuncia explícita a cualquier implicación con prácticas ocultas negativas y la purificación o eliminación de objetos que se consideren malditos o portadores de energías perjudiciales. El universo de la brujería nigeriana está también saturado de relatos sobre encuentros directos con el mundo oculto. Estas historias, que para un observador externo podrían parecer simple folclore o producto de la imaginación, son para el iniciado y para la comunidad que comparte estas creencias testimonios fehacientes de la interacción constante con dimensiones que trascienden nuestra realidad. Están las fascinantes historias sobre transformaciones. Ya hemos mencionado la creencia Igbo en la therianthropy, la capacidad de asumir la forma de un animal. Estas narrativas no son exclusivas de los Igbo. En diversas culturas nigerianas existen relatos persistentes sobre practicantes que pueden transformarse en búhos, serpientes, murciélagos, leopardos u otras criaturas, a menudo con el propósito de viajar sin ser detectados para espiar o para llevar a cabo sus designios mágicos. A veces se cuenta que utilizan la piel de un animal que ha muerto para facilitar esta transformación, o que la transformación es puramente espiritual, proyectando su conciencia en la forma animal. Estas no deben ser vistas como simples fábulas para entretener. Reflejan una comprensión profunda de la fluidez de la forma, de la interconexión entre el espíritu humano y el espíritu animal, y de la capacidad de la conciencia para trascender las limitaciones del cuerpo físico. El folclore nigeriano está ricamente tejido con estas narrativas. Figuras como el Bush Baby, una criatura que según se dice atrae a sus víctimas imitando el llanto de un bebé humano, especialmente en entornos como internados escolares, o Madame Koi Koi, un espíritu femenino cuyos característicos tacones se escuchan resonar en los pasillos de las escuelas durante la noche, infundiendo temor sin necesidad de ser vista. Aunque puedan parecer cuentos de advertencia para niños, a menudo tienen raíces más profundas en creencias sobre espíritus de la naturaleza, almas en pena o incluso manifestaciones de entidades malévolas. Estos relatos, transmitidos oralmente de generación en generación, cumplen una función vital. Mantienen viva la conciencia del mundo invisible y de la diversidad de seres que lo habitan, reforzando las normas culturales y las precauciones necesarias para navegar un universo que es mucho más que lo que se ve a simple vista. Y por supuesto, no podemos olvidar las anécdotas personales, los testimonios directos que constituyen el tejido vivo y palpitante de estas tradiciones. He escuchado y en algunos casos presenciado innumerables historias de individuos que han sido iniciados en los misterios de la brujería, a veces de formas inesperadas, como a través de la ingestión de alimentos que han sido cargados ritualmente por un practicante experimentado, tal como les he mencionado anteriormente.
Relatos de cómo, después de consumir un simple trozo de pescado, un huevo o una porción de moin moin, un tradicional y delicioso pastel de frijoles nigeriano, ofrecido por una empleada doméstica, un pariente o un conocido, comenzaron a experimentar sueños vívidos y premonitorios, a ver o sentir presencias espirituales que antes les eran imperceptibles, o a descubrir que poseían la capacidad de influir en los demás o en los acontecimientos con la sola fuerza de su pensamiento. Son estos encuentros directos, estas experiencias vividas en carne propia, las que cimentan la fe, el conocimiento y la convicción del practicante, transformando la creencia en certeza. La palabra, por lo tanto, no es simplemente un vehículo para la comunicación, es una herramienta de poder, un instrumento capaz de moldear la realidad. Y los encuentros con el mundo oculto no son fantasías para asustar a los incautos, sino la confirmación constante de que el velo entre los mundos es, para aquellos que han aprendido a mirar con los ojos del espíritu, extraordinariamente delgado. Ética, dualidad y el legado de la brujería en Nigeria. Hemos navegado por los fundamentos de la brujería nigeriana, desde sus raíces hasta sus prácticas. Ahora llegamos a un aspecto crucial, la responsabilidad que conlleva este poder. Exploraremos la ética del iniciado, la dualidad de la magia y cómo este legado ancestral persiste en el mundo actual. Contrario a la creencia que seguramente muchos comparten sobre este tipo de magia, la brujería nigeriana auténtica posee códigos éticos profundos. Son principios que surgen de la comprensión del equilibrio cósmico y su cosmovisión. En la tradición Ifa Kururisa Yoruba, el concepto de Iwa Pele, buen carácter, es central. Implica paciencia, honestidad, justicia y respeto. Se cree firmemente que quien obra el mal se arruina a sí mismo. Las acciones negativas retornan a su origen. Un babalawo debe actuar con responsabilidad, guiando y sanando con sabiduría. Los practicantes Bori Hausa también deben mantener una relación armoniosa con los espíritus para evitar consecuencias negativas. La brujería Igbo tradicionalmente establecía reglas morales comunitarias. La brujería nigeriana es un legado vivo, no una reliquia. Ha demostrado una resiliencia cultural asombrosa, adaptándose a pesar de la presión colonial y la influencia de religiones abrahámicas. A menudo sobrevive a través del sincretismo, fusionándose con elementos del cristianismo o el islam. Los orishas yoruba, por ejemplo, fueron sincretizados con santos católicos en la diáspora. El culto Bori Hausa ha incorporado elementos islámicos. A pesar de esto, la esencia de la brujería nigeriana persiste. Para el practicante actual, este legado exige reflexión sobre la intención, estudio riguroso, respeto por las tradiciones y una inmensa responsabilidad ética. No es un juego, es un camino sagrado que transitado con integridad puede llevar a una profunda transformación y servicio. Con esto concluimos nuestro recorrido inicial, esperando haber aclarado malentendidos y despertado respeto por estas tradiciones. No olvides que este es el canal de Ephraim Balak. Si necesitas contactarle por algún motivo, puedes hacerlo a través del correo ephraimbalak@gmail.com o a través de los medios indicados en la caja de descripción o en la web oficial ephraimbalak.org. Por favor, no vayas a contactar a través de ningún otro medio. Hay muchos suplantadores, hay que cuidarse de ellos. Finalmente, si quieres dar un paso más en la brujería, nos vemos en el grupo privado para conversar mejor. El enlace también está en la descripción. Hasta el siguiente video, mucha suerte.